Cuando son las 7:45 de la mañana, nosotros seguimos con más de Primera Página en esta oportunidad para analizar un hecho muy particular que ha dado de qué hablar dentro y fuera de nuestra región, para analizar justamente lo que es la condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos con nosotros a Gustavo Segré, él es socio director de Center Group directamente desde Brasil. Buenos días, bienvenido a Primera Buenos días, Página. gracias por el llamado. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también aclararnos un poco el panorama en torno a esta situación. Nos despertamos con la información de que un juez de Brasil ordenó retirar el pasaporte al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, también el Partido de los Trabajadores lo anunció como su candidato. ¿Qué panorama se presenta en medio de esto y por qué ocurre esta particularidad en Brasil? Bueno, la retirada del pasaporte al expresidente Lula da Silva obedece a un motivo ajeno al Tribunal Regional Federal que lo condenó al expresidente a 12 años y un mes de prisión. Esta orden judicial la ha dado el juez Ricardo Leite, que está a cargo del 10º juzgado de Brasilia, juzgado federal, y entre las consideraciones que hace para la retención del pasaporte, y lo leeré exactamente como lo determinó el juez: objetivamente, la confirmación de la sentencia realizada por el Juicio Federal número 13, ese sí es del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, con penal inicial prevista en régimen de reclusión en desfavor del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, tornó real e inminente la probabilidad de su prisión. Y en función de esto, el juez Ricardo Leite, que tiene a su cargo una investigación por tráfico de influencias, donde se lo acusa al expresidente Lula da Silva en la compra de 36 aviones caza de Suecia, es que le retiene el pasaporte, considerando que en la mañana de hoy, viernes 26, el expresidente Lula da Silva tenía marcado un viaje a Etiopía para realizar una conferencia por las Naciones Unidas. Sí, en medio de esta situación, más allá de una condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿qué repercusiones puede tener este hecho? No solamente en medio de un país que está dividido socialmente, sino también en el panorama electoral. Las elecciones son en el próximo mes de octubre y Lula se presenta como un gran favorito, a pesar de estar condenado. Bueno, el Partido de los Trabajadores, cuando realiza la declaración de Lula como candidato, en realidad está redoblando la apuesta, porque por más partido importante que sea, no se puede contrariar la ley. Y la ley es clara. Y además es una ley promulgada por el expresidente Lula da Silva en el 2010, que se llama Ficha Limpia, donde se prohíbe la participación electoral de cualquier persona condenada en segunda instancia con confirmación de pena. Esta confirmación de pena todavía no ocurrió. Debe ocurrir más o menos entre principios de marzo y fines de marzo. Y a partir de ahí, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente, no puede ser candidato. Entonces, no se le da una buena imagen, una buena mención al electorado cuando un partido, de nuevo, por más importante que sea, está dispuesto a contrariar la ley si no le sirve y a respetar la ley solamente si le sirve. Las elecciones son, como bien decías, el 7 de octubre. Hay mucho por delante porque todavía no están definidos los candidatos. El único precandidato definido era Lula, que tenía como objetivo definir su candidatura para presionar al Poder Judicial a través de manifestaciones y campañas, lo que claramente no le ha dado ningún tipo de resultado. Y más allá, ¿qué repercusiones podría traer esta condena en el panorama económico? Veíamos también cómo habían algunos movimientos en materia económica luego de que se conoció esta medida. Bueno, la economía se mostró muy optimista con la denuncia del tribunal y con la sentencia que le ha proferido al expresidente. De hecho, en el día posterior a la sentencia, en el día de la sentencia, digamos lo mejor, el miércoles, la bolsa subió casi el 4%, en el índice Bovespa de San Pablo llegó a un récord histórico de 83.680 puntos y el dólar bajó el 2,5%. Ayer, jueves, San Pablo estaba de feriado, con lo cual la bolsa no operó, pero el dólar en el resto de Brasil sí, y volvió a bajar, está en $3.15. De manera que para el mercado la sentencia y eventual condenación y eventual prisión del presidente Lula
y sobre todo la retirada de Lula como candidato a la presidencia le da mucha tranquilidad. Y esto se debe a que la campaña que había iniciado Lula da Silva estaba muy radicalizada hacia la izquierda. Se había redoblado la apuesta sobre la obtención de planes sociales, la injerencia mayor del Estado, y esto por supuesto preocupa al sector privado muchísimo. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Nosotros seguiremos dando cobertura sin duda alguna a este caso, que ahora es cuando va a empezar a dar de qué hablar, hasta el mes de octubre, cuando ya sean las elecciones presidenciales. Recordemos que esta es una de las 7 causas que tiene el expresidente. Nos acompañaba Gustavo Sagré. Muchísimas gracias por estar acá en Primera Página, Gracias a analizando ustedes. un poco este contexto a propósito de la condena a la que fue sometido el expresidente Lula da Silva. Es momento de hacer una pausa comercial acá en Primera Página. No se aparte, porque ya venimos con más.